Buenas noches. Buenas noches. En esta oportunidad agradezco a Smart Consultores y Asociados que, bueno, tiene a bien invitarme para hablar un poquito del tema de la gestión de monitoreos ambientales. Ya, saludamos a todos nuestros participantes y a los que van incorporándose poco a poco. Ya, también un saludo especial para las personas de repente que están saliendo de sus trabajos y de repente nos pueden ver en ciertas conexiones, ya sea en sus celulares o en sus PCs de escritorio. Ok, bueno, en este seminario vamos a ver la gestión de los monitoreos ambientales, pero de una óptica, bueno, una óptica química más que todo, ¿no? O sea, dirigido netamente hacia ¿cómo le digo? Hacia los jefes o los supervisores ambientales del tema de industria, que de repente pueden hacer ¿cómo les digo? Una revisión, ¿no? De instrumentos ambientales y ellos tienen que coordinar con los laboratorios de ensayo. Y sí es un poco difícil entender, bueno, si es que de repente su gerente o lo hace ocupar en el cargo de repente de jefe ambiental o de jefe de un área productiva, ¿no? Bueno, tenemos poquito tiempo y espero poder pasar las diapositivas y hacerme entender de la mejor manera. Si es que tienen alguna consulta, por favor háganla ya directamente en los links del Facebook, ya, y al momento voy a hacer las respuestas, ¿no? Y si es que por algún motivo no se tienen las respuestas necesarias en esa oportunidad, favor de escribirnos en el correo. Hay un correíto aquí, ya, aquí hay un correíto, capacitaciones, ya, y al final de la presentación también va a haber el correo mío, ya, a nivel técnico que si consideran hacer una pregunta mucho más puntual, mucho más específica, podrían darla. Ok, ya esta introducción comenzamos el seminario. Bueno, este seminario, como les indicaba, es el seminario de la gestión de monitoreos ambientales. Ya, bueno, yo soy el licenciado en química Carlos Rodríguez. Ya, bueno, justamente ahí ven mi correo. Bueno, el contenido de este seminario, y que va a ser bastante rápido, vamos a tomar algunos puntos como cuáles son los objetivos del muestreo, cómo son los instrumentos de gestión ambiental, cuáles son las matrices, cuáles son las etapas del muestreo, las matrices y la toma de muestras de las matrices, la medición es in situ, el control de calidad respectivo, el aseguramiento de calidad, la normativa que está directamente relacionada con el tema de monitoreos ambientales y una última parte de consistencia de resultados. Espero pasar rápidamente los primeros puntos y centrarme en el tema de aseguramiento de calidad y consistencia. De repente es mucho más didáctica a momento de que ustedes evalúen, ¿no? Bueno, los objetivos de muestreo siempre hay que hacer la evaluación de la calidad ambiental, de acuerdo a cuál matriz se debe relacionar, ya sea los cuerpos naturales, agua superficial, aguas de río, aguas de pozo, ¿no? O sea, también podría ser este objetivo del muestreo acerca de un insumo para los procesos productivos, por ejemplo, en el caso de las plantas, por ejemplo, de las plantas de tratamiento. De repente hay una industria que tiene una pequeña planta de tratamiento antes de ser el vertido a su cuerpo, al cuerpo natural, al río, tiene que hacer previamente un tratamiento de su agua, ¿no? Y obviamente tiene que hacer un monitoreo en esa planta antes que salga el supuesto efluente tratado. Entonces, antes que salga, tienes que controlar la calidad antes del vertido. Entonces, también podría ser un insumo para el proceso. Y de repente, si podrían tener alguna materia de agua dentro de su flujo de proceso para que entre a otro subproceso, tendrían que hacer la verificación de esa calidad, ¿no? Y que pueda originar o esté dentro de los estándares normales para que pueda ser utilizada.
En el caso de las aguas residuales industriales y domésticas también, ¿no? Referente de repente a algún desecho que tenga la misma empresa o la misma industria, ya se imagina una empresa de fundición, una empresa cementera, por ejemplo, ya todos los residuales, si es que cumplen la normativa, tendrían que irse directamente ya sea al alcantarillado o al cuerpo de agua, dependiendo de la naturaleza que sea. Ahora, para consumo humano, bueno, dependiendo, ¿no? Es como que hace unos meses, bueno, antes de la pandemia, visité los exteriores de la planta de agua San Mateo, ¿no? Entonces, también para que puedan hacer el ingreso de esa agua, de repente, como dice el eslogan, ¿no? O sea, hacer un poco de cherry al agua San Mateo, ¿no? Entonces, el eslogan dice, sí, de los nevados cae el agua y lo envasamos, ¿no? Bueno, ya se ve bonito, ¿no? Pero antes de envasarla tienes que hacer la calidad de agua, ¿no? Tienes que hacer la evaluación. ¿Y según qué? Según de repente el Decreto Supremo 031, ¿no? Para que regule y esté dentro de los estándares que ve este decreto para agua de consumo humano, ¿no? Ahora, para actividades recreativas, bueno, actividades recreativas podría ser como agua de piscina, ¿no? Podrías medir el tema de la cloración de agua, ¿no? Porque, o de repente algunos parámetros biológicos, ¿no? Entonces, los objetivos son diversos para el tema del muestreo, ¿no? Y obviamente ahorita estoy tratando del muestreo de aguas, ¿no? Pero hay otros muestreos, ¿no? Muestreo de sedimentos, muestreo de suelo, muestreo de calidad de aire, ¿no? Emisiones. Entonces, todo va referido a esas evaluaciones, ya sea como insumo, de repente, no sé, podrían utilizar una arcilla, por ejemplo, para hacer un componente para, no sé, para ladrillos, o podrían realizar no sé, algo muy puntual y tendrían que hacer un análisis, ¿no? Y obviamente tendrían que hacer un muestreo de ese material, ¿no? Bueno, si hablamos un poquito de los instrumentos de gestión ambiental, ya, normalmente dentro de la problemática de los instrumentos de gestión ambiental tenemos que a veces la zonificación es compatible y por eso los instrumentos de gestión como que no van y no hay alguna concordancia. Las autorizaciones municipales también hay un problema bastante grave con esto, ¿no? Antes de sacar tu instrumento de gestión, tendrías que tener una zonificación compatible y tendrías que tener una autorización, obviamente, para que operes en el lugar. Pero si es que no lo tienes, ahí viene un problema. Entonces, defensa civil, los riesgos. Ahorita el tema de las inspecciones ITSE, ¿no? De las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. También está haciendo mucho más álgido el tema porque, bueno, por ese tema de la pandemia no hay mucho más empresas que se han introducido dentro del mercado, se han formalizado, ¿no? Las municipalidades están teniendo mucho más ímpetu en el tema del control, ¿no? Bueno, para que no hayan eventos, bueno, eventos inesperados, ¿no? O de repente eventos que podríamos haber minimizado, ¿no? Ya sea incendios, ya sea de repente no sé, algún daño de estructuras, ¿no? Entonces, de repente hay estructuras endebles, ¿no? Entonces, estas inspecciones, ¿ya? Sugieren que te dan observaciones y las cuales van mejorando, ¿no? La estructura. Las autorizaciones de vertimientos, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental también deben colocar alguna normativa referente a las autorizaciones de vertimiento, los manejos de residuos sólidos, la evaluación mismo de los impactos ambientales y todo este conjunto lo va a revisar OEFA, lo va a fiscalizar. Ahora, OEFA toma todos estos datos y dice, ya, bueno, zonificación podría ser, ¿no? Ya dice, ya, zonificación no hay problema, ya se supone que la municipalidad tiene que revisarte, tiene que hacer todos los trámites pendientes, ahí tienes. Ahora, la autorización de vertimientos, el manejo de residuos es directamente con OEFA. Y bueno, bueno, en mi experiencia ya con OEFA, que trabajando también varios años con OEFA, el tema OEFA ya tiene mucho más competencias, ¿ya?
y de repente para decir o para acceder a una empresa y posiblemente cerrarla. A veces van con fiscales y estos fiscales directamente van con los fiscalizadores de OEFA y te pueden cerrar la industria, ¿no? Y obviamente, perder un día en la industria es una cosa de locos porque podrías perder bastante dinero, o al menos los gerentes podrían perder bastante dinero. Y al cerrarla, obviamente los trabajadores no entran. Y si no entran, hay descuentos porque no trabajaste, ¿no? Entonces, ahí se suman diversas cosas, ¿no? Pero tendrían que hacer el cumplimiento de todos los temas que colocan en los instrumentos de gestión ambiental. Y eso sería el primer paso, por ejemplo, de la persona que va a ocupar un cargo, ¿ya? Ocupas el cargo y listo. Dame, por favor, tu instrumento de gestión ambiental aprobado. Y de acuerdo a ese instrumento de gestión ambiental, se supone que habrían otros jefes del Departamento de Medio Ambiente, por ejemplo, que estos jefes también habrían evaluado otras cosas. Entonces, sácame todo el legajo, por ejemplo, hacer una línea base de lo que tienes. Entonces, haces la línea base y tienes que darte cuenta cuáles son los resultados de tus análisis durante todo el tiempo que vas presentando eh, el seguimiento, ¿no? de tus evaluaciones, ¿no? ante el OEFA, ¿no? Bueno, un poquito repasamos las etapas del muestreo, pero es trillar un poco, ya que etapa del muestreo para mí hay tres. El pre, el monitoreo y el post-monitoreo. El pre-monitoreo es arreglar todo lo que haces antes del monitoreo, que es planificas en dónde va a ser, estableces qué puntos, cuántos puntos vas a tomar, ves, por ejemplo, cuál es la codificación del punto de muestreo. De repente podrías, tu instrumento de gestión ambiental le puedes dar una codificación, coge esa codificación y registra, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia le da el instrumento de gestión ambiental presentado hacia la entidad competente. Los parámetros también te lo dan y había que evaluar, ¿no? O sea, hay algunos parámetros que de repente en toda por ejemplo, no sé, la empresa tendrá, imagina, no sé, la industria, no sé, unos 10 años, entonces se supone que deberían hacer como mínimo un seguimiento. Entonces, si tienes un seguimiento, entonces tienes 10 seguimientos. A tener 10 seguimientos, tienes una correspondencia. De repente imagina, no sé, que tienes no sé, una empresa no sé, un comedor, no sé, por decirlo así. ¿Ya? Y en ese comedor, a la consultora que contrataste, porque normalmente se contrata una consultora para que hagan el estudio de línea base para el IGA, la consultora agarra, te dice, mira, ¿sabes qué? Analiza 50 parámetros, pero no analizó tu fuente, ¿no? ¿Cuál es la fuente de lo que posiblemente vayas a contaminar? Entonces imagina que siempre analizas mercurio, plomo, arsénico, siempre analizas eso. ¿Ya? Y siempre te sale 0, 0, 0, 0 durante 10 años y tienes el mismo proceso. Entonces, eh, los 50 parámetros es un costo y ese costo podrías reducirlo. ¿Y cómo podrías reducirlo? Evalúa los parámetros según tu proceso. Y podrías pedir una rectificación o una reevaluación de tu instrumento de gestión. Ya, le bajas los parámetros y obviamente le vas a bajar el costo. Bueno, dependiendo de la frecuencia que tengas, ¿no? Entonces, si le bajas el costo, tu jefe va a ser feliz porque va a gastar menos. ¿Ya? Y de repente ese monto lo podrías utilizar eh, en otros planes o otros programas, de repente de capacitación, de sensibilización ambiental o de acuerdo a la naturaleza de tu sistema de gestión. Bueno, luego, la seguridad en el trabajo en campo. Bueno, o sea, siempre tienes que cumplir la ley 29783 y tienes tus trabajadores de campo, tienes que tener un SCTR, ¿no? ¿Ya? Ahora, dentro del monitoreo, tienes que reconocer, tienes que rotular tus envases. Obviamente, antes de ahí, antes en la etapa de premonitoreo, tienes que planificar el monitoreo. ¿Cómo planificas? Ya, tengo que llevar mi carnet de custodia, tengo que llevar mis materiales y todo. Recién, en la etapa de monitoreo, ahí haces las mediciones
las georreferencias, la medición de parámetros en campo, la toma de muestras, la preservación es de acuerdo a lo que te dice la cadena de custodia. Entonces ya tomaste ya las mediciones y todo, pero antes de tomarla tienes que hacer la verificación de las calibraciones o tienes que hacer la verificación de los equipos. Pero me dice, pero Carlos, pero el equipo ya salió del laboratorio, ya se supone que está calibrado, ¿no? O sea, ya. Siempre en una etapa de muestreo tiene que verse muy bien el tema de la trazabilidad. Hoy día justamente estaba hablando con unos colegas que me decían de que en las normas no entendían mucho qué era la trazabilidad, porque decía que la trazabilidad es es una verificación ininterrumpida del proceso, ¿no? Entonces me decían, ¿qué cosa es eso, no? Entonces, si es una verificación ininterrumpida, es que todo tu proceso tendría que estar verificado y tendría que estar, no sé, asegurado. Entonces, si es que tú tienes tu equipo y tu equipo lo desplazas de A a B, se supone que en A lo calibraste o lo verificaste, perdón, y en B, si es que se movió, si se cayó, lo que sea, entonces también deberías hacerlo, porque si no, no te va a dar una medida exacta, perdón, una medida confiable. Entonces, la confiabilidad de la medida involucra mucho cuando haces la evaluación. Entonces, siempre vamos a hacer las verificaciones. Ahora, fuera de eso, de la etapa del monitoreo, vamos al post-monitoreo, o después qué cosa se ve. Después tienes que analizar la muestra. Entra al laboratorio. Bueno, el laboratorio tiene que estar acreditado por INACAL o tiene que estar acreditado por un organismo, ya que esté bajo la norma 17025. En algunas normativas, ya sea en los ECAS, en el ECA, en los estándares de calidad ambiental, en el ECA de agua, de suelo y de aire, te dice ahí clarito, INACAL te dice, ¿no? Pero bueno, o sea, INACAL también acepta el tema de que lo puedes hacer con otro organismo, ya, de, de fuera, ¿no? Porque obviamente también sigue las reglas de la ISO 17025, ¿no? Pero eso, bueno, eso es entrar en otro punto, ¿no? Entonces, fuera de eso, el laboratorio tiene la muestra, agarra tu muestra, lo analiza, lo procesa, lo revisa, te emite un informe de resultados y un informe de ensayo. Y ese informe de ensayo está rubricado por un signatario que tiene que ser colegiado y todo, y tiene que cumplir los lineamientos de las directrices de INACAL según la ISO 17025. En teoría, cumplió. Ahora, vemos el tema de las matrices. Ahora, las matrices, tengo agua y suelo. En el caso de agua simple o puntual, uno puede, así, a grandes rasgos, ¿eh? Uno puede coger tu muestra con un envase, bueno, obviamente un envase que tenga las condiciones necesarias, ¿ya? Y un tema compuesto. Un tema compuesto, una mezcla de estas muestras simples, y un integrado es algún sistema para que puedan hacer el muestreo referido. En el caso del suelo, el muestreo de identificación es un punto, el muestreo de detalle es una porción y una parcela, y el muestreo de nivel de fondo es de acuerdo al nivel de profundidad dependiendo de la naturaleza de la contaminación, ¿no? Y dependiendo de los contaminantes respectivos que van hacia el área determinada, por ejemplo. Por ejemplo, si tienes, no sé, un derrame tienes un transformador, no sé, tienes un generador eléctrico, por ejemplo, y por esas cosas el destino, tu contención, no sé, estaba con un piquete o agujereado, no sé. Entonces tienes que hacer ahí un muestreo de nivel de fondo. Entonces en ese muestreo de nivel de fondo tienes que verificar y analizar cuál es el grado de contaminación. Dependiendo del grado de contaminación es el cuántos metros o cuánta profundidad puede tener tu muestreo. Entonces, hasta dónde va la calidad de muestreo. En el caso del aire, ¿no? En el caso del aire son analizadores y tren de muestreo. Los analizadores son muy puntuales, los tren de muestreo son justamente lo que se ven acá en la pantalla, ¿no? Entonces acá tengo un impactador de partículas, estamos hablando de un low volt, de un bajo volumen, y tengo acá una serie de frasquitos, un impringers, ya, para hacer la calidad de aire por gases, ¿no? Ya estamos hablando de ozono, monóxido, eh, NO2, SO2 y otro que me falta, no me acuerdo. Son 5, ya. En el caso de los automáticos, son analizadores continuos.
Estamos hablando de que dependiendo de la naturaleza del analizador, ya se pueden colocar analizadores automáticos de acuerdo que puedan absorber mediante una bomba, ya absorben aire y este aire lo pasan a través del analizador. El analizador lo que hace, y también, por ejemplo, tanto para gases como para material particulado. Entonces, y ya son técnicas distintas para hacer las determinaciones. Por ejemplo, en el caso de los analizadores puntuales como tren de muestreo, normalmente se estila en realizar las determinaciones a nivel de laboratorio en base de colorimetría o volumetrías, en técnicas de laboratorio. Pero en el caso de los analizadores continuos, son, son el caso de gases son técnicas de fotoluminiscencia o técnicas bueno, técnicas variadas, ¿no? Hay, por ejemplo, también para determinación de metales en filtro, directamente con analizadores continuos, ¿no? Que son de acuerdo a técnicas de radiofrecuencias y técnicas de rayos X, ¿ya? Bueno, obviamente cada uno de las técnicas asociadas ya van a tener sus errores respectivos, ¿no? Pero los analizadores continuos, perdón, son los analizadores que recomienda al menos el ECA de calidad de aire, ¿ya? Pero ahí siempre viene la trampa, ¿no? La trampa dice que en el ECA de aire dice, o referenciados de acuerdo a, o similares, dicen, o técnicas similares, ¿no? Y las técnicas similares normalmente es lo más económico, por no decir barato, es el tema de los analizadores puntuales o el tren de muestreo, ¿no? Obviamente también porque en la misma industria o en el mismo sector productivo, estos analizadores son bastante caros, ¿no? A veces los analizadores automáticos lo tienen normalmente en las minerías, ¿no? Entonces, la minería sí se puede dar el lujo de poder hacer una variación una evaluación de la calidad del aire de su zona, ¿no? Bastante precisa. Bueno, la medición in situ. Ahí nos detenemos un poquito, ¿ya? En el caso de la medición in situ, podemos sacar mucha información de la medición in situ. De repente se puede decir, no, que yo nomás voy a hacer pH, conductividad, no, eso no me sirve. Eso te sirve y te sirve bastante. Pongamos un ejemplo nada más. No sé si pueden ver la pantalla, de repente las personas que nos están viendo por, eh, por sus celulares de repente no ven mucho la pantalla, ¿ya? Pero, a ver, para indicarles nada más, ¿no? O sea, vamos a coger de repente un dato nada más. Imaginen que yo tengo, a ver, yo tengo una temperatura, perdón, un oxígeno disuelto bien bajo, ¿ya? Un oxígeno disuelto de 2,45. ¿Ya? El oxígeno disuelto del agua común o normal que conocemos en un agua de río es alrededor de 7, 8. Ya, yo tengo 2. Entonces, ¿qué cosa me dice el oxígeno disuelto? Imaginen que no tengo nada, simplemente tengo ese dato. Ya, el oxígeno disuelto me dice que es cuanto menos oxígeno se ha consumido. O sea, si es que yo tengo, por ejemplo, lo normal que tengo 8 miligramos litros de oxígeno disuelto, se supone de que en teoría no han consumido. Las especies que están por ahí, las especies marinas, o imagino los pescaditos o algún microorganismo, no ha consumido ese oxígeno. O si no, es porque hay mucho caudal. Hay mucho caudal de río y es por eso que el oxígeno constantemente se renueva. Pero si tengo dos, de repente hay una especie que ha consumido ese oxígeno. Y yo podría decir, sí, si yo tengo oxígeno disuelto en base a 2, entonces se supondría de que hay materia orgánica, porque se supone que alguna materia orgánica puede hacer un consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, y es como decir de que hay una conductividad, por ejemplo, de 10, por ejemplo. En teoría uno no sabe si es que es río, no es nada. Entonces, conductividad de 10. ¿Qué cosa es la conductividad?
La conductividad es el paso de electricidad dentro del agua. El agua que tiene iones y cationes. O sea, tienes cargas positivas o negativas y la electricidad fluye por ahí. Entonces, cuanto menos, no hay mucha distribución de carga. Entonces, se supondría de que no hay muchos metales, o sea, por ejemplo, no hay calcio, no hay magnesio, hay poca concentración de esos, pocos cationes, pocos aniones, entonces, ¿eso qué me dice, por ejemplo? La conductividad, si es que es baja la conductividad, perdón, entonces mi concentración de los metales debería ser baja. Mi concentración de los aniones, los aniones, perdón, o sea, ya sea estamos hablando de fósforo o, no sé, nitrato, nitrógeno total, debería ser menor. Entonces, estos parámetros me dicen bastante antes de llevarlos al laboratorio. Y esos parámetros son los primeros que salen en tu informe de ensayo. Sí, en el informe de ensayo que revisas el IGA. Ese, ese informe que todos estos parámetros, uno ni siquiera si es que como te digo, es jefe ambiental o es jefe de división ambiental, ni siquiera lo miras. No lo miras esto, miras cuándo te salió en nitrógeno amoniacal, cuándo te salió en plomo, cuándo te salió en arsénico, pero en sí, tendrías que mirar esto porque eso también te da una línea de evaluación de los resultados que tienes. A ver, el control de calidad del muestreo. El control de calidad yo creo que es simple, ¿no? Tenemos que asegurar que el muestreo esté bien hecho. Al asegurar que el muestreo esté bien hecho, tienes que tener todos los campos cubiertos. Al tener todo cubierto, ¿qué cosa tienes que cubrir? Primero, sale del laboratorio para hacer muestreo. Entonces, tienes que salir del laboratorio con algo. ¿Qué sales? Sales con sales con tu blanco de campo, dices. Ya, pero ¿el blanco de campo qué es? Ya, el blanco de campo se supone que tú haces tu monitoreo dentro de una zona de selva, sierra, lo que sea, pero hay muchos interferentes. Esos interferentes tú tienes que controlarlos. Y si no lo puedes controlar, porque obviamente no vas a ir al campo y vas a encerrarte en una burbuja para hacer el muestreo, entonces tienes que muestrear al aire libre. Entonces, cuando muestras al aire libre, dices, pucha, yo voy a tener acá mi frasco y todos esos frascos los voy a llenar con agua de río, con lo que sea. Entonces, tengo que tener un blanco de esa matriz, ya sea de suelo, de aire, de agua. Hagamos con el de agua, que es un poquito más fácil. Entonces, agua, yo tengo ahí, por ejemplo, mis botellas, por ejemplo, de agua purificada. Esa botella de agua purificada le coloco dentro del envase y el envase ya digo, ¿sabes qué? Lo sello otra vez y es mi blanco de campo. ¿Por qué? Porque lo dejé destapado y para que toda la supuesta contaminación ambiental que hay en mi entorno podría identificarlo ahí. El blanco de viaje, ya, ¿por qué hago el blanco de viaje? El transporte, pues, ¿no? Hago el transporte, entonces yo me transporto no sé, del punto A al punto B, y en ese transporte yo lo que tengo que hacer es asegurarme transporte que no sea contaminado. Entonces también cargo agua, ¿ya? Y podrías cargar otras cosas, el analito también te interesa. El blanco equipo, si es que podrías hacer, por ejemplo, un equipo ya especializado, lo puedes hacer un enjuague el equipo antes de hacer las mediciones exactas y podrías tener un blanco de equipo. El blanco de frascos, no los frascos mismos, antes de hacer las tomas tendrías que enjuagarlos y sacar un blanco de ahí. ¿Cuál es la naturaleza de los blancos? Muchos blancos, dice. Los blancos restan, ¿no? Si es que tienen alguna contaminación, de repente yo saqué 10, por ejemplo, resultado, y mi blanco salió 1, entonces réstalo, ¿no? O sea, dependiendo de la naturaleza que te pida tu método, ¿no? El duplicado de campo, ¿para qué? Tienes que evaluar cuál es el porcentaje de error que has tenido durante el muestreo. Obviamente, muestreas en un lado y tienes que muestrar en el menor tiempo posible, en el mismo punto, otra muestra. ¿Para qué? Para darte cuenta que no ha habido una interferencia entre uno y otro. Las matrices adicionadas ya es algo mucho más complejo que tienes que analizar la interferencia
de tu analito de ensayo, ¿no? Entonces ahí le agregas un analito sintético, ya sea un reactivo químico o algo por el estilo, para que dé una concentración conocida, ¿no? Para que tú puedas identificarlo después. Ahora, dentro de ese control de calidad, tenemos ahí los registros, que es la cadena de custodia, los procedimientos. Siempre tienes que ir al campo, obviamente, con algo para poder realizarlo. Ya no vas a ir simplemente con tu cabeza en todas las normas dentro de la cabeza y tienes que tener un procedimiento. Bueno, en el tema técnico y normativo hay los ECAs, ¿no? Los protocolos nacionales, los sectoriales, tenemos los reglamentos, los ECAs, las NTP, ¿no? Entonces, todos estos sirven al jefe ambiental, siempre estamos hablando del jefe ambiental, para que puedas o para que pueda él decidir, ¿no? Decide cuál está dentro de los parámetros o no. Igual, en el caso del ANA, ¿no? Entonces, el protocolo del ANA también te dice cuál, dependiendo de los parámetros a analizar y dependiendo de la calidad del río, ya puedes saber cuáles son los parámetros a desarrollar. Tienes los secas de suelo, los secas de aire, justamente como les decía, ¿no? Les decía acá, estos de acá, ¿no? El método automático, los que justo decíamos los analizadores automáticos, ¿no? Entonces, recomienda que se tome el SO2 por fluorescencia ultravioleta, por método automático. Entonces, obviamente que hay industrias de las cuales de repente su frecuencia tienen 2 veces al año, ¿no? Y 2 veces al año no voy a tener un equipo de cuánto, de alrededor de unos, no sé, unos $400,000, ¿no? Ahí solo para leer 2 lecturas, ¿no? Entonces, de repente por un tema económico no lo hacen, ¿no? Pero igual lo recomienda el ECA de aire, ¿no? Lo recomienda el ECA de aire y abajo, abajito, si chiquito, con asterisco, te dice, o técnica, perdón, se referencia a una técnica similar. Entonces, en esa técnica similar ya se puede ver los asuntos que le puedan convenir de repente como el tren de muestreo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, para el caso de los LMP, por el tema del tema de pesca, ¿no? La 010, del MINAM, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales también los BMA, la 010, ¿no? O sea, hay muchas situaciones, hay muchos parámetros, hay que contratar a los laboratorios, hay que ver los límites, hay que ver qué estándares, ¿no? Entonces, ahí se genera la duda, ¿no? O sea, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago a quién contrato, no? Ya uno piensa, va a pasar el cherry a los más grandes, ¿no? Uno piensa en SGS, en ALS, en NSF, ¿no? O sea, como laboratorios grandes, pero obviamente que hay otros laboratorios. Aquí, esta parte, ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero contratar a esos laboratorios grandes porque quiero apoyar a los laboratorios chiquitos. Y genial, ¿no? Hay que apoyar a las empresas que están en mero desarrollo, ¿ya? Y obviamente hay que evaluar su competencia técnica. Este enlace, a este enlace, aplicación de Index, forma, ¿ya? La, mm, es bastante amigable que te indica por tipo de laboratorio y tipo de parámetro. ¿Qué Y ustedes pueden hacer directamente, van a esta página web, a esta de acá, a esta ahí, ya, van a la página web y buscan. De repente, ya, yo quiero hacerlo, no sé, ¿con quién? No sé, a- con Inspectory, no sé. Entonces van, buscan Inspectory, ya, ¿qué parámetro tiene acreditado? Ya, tal, 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 tal. Ya, y listo. Y tiene también la vigencia. ¿Y cuáles son las metodologías y técnicas? Porque en alguna normativa o en algún parámetro, por ejemplo, a veces
te recomiendan ciertas normativas, ciertos métodos de ensayo. Y esos métodos de ensayo tendrías, tendrías que, tendrías que verlo directamente. Tendrías que, estos métodos de ensayo tendrían que contarse y tendrían que estar acreditados para que lo pases, ¿no? Para que puedas pasar eh, tu documento ante la entidad correspondiente. Bueno, veamos un poquito de consistencia técnica. Ahí me detengo un poquito porque ya me faltan unos minutitos. Entonces, veamos consistencia técnica. A ver, el jefe, a ver, perdón, el jefe el jefe ambiental, entonces tiene que hacer una evaluación. ¿Evaluación de qué hace? Él hace una evaluación de aspectos relacionados a agua, a suelo y a aire. Entonces, dices en el agua. Ya, en el agua, dice, ya, genial. Recuerda que estábamos hablando de acerca del oxígeno disuelto. Hablamos de la turbidez, ¿ya? Entonces, ¿qué dices? Pero Carlos, yo tengo acá aceites y grasas, TSS, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno. Por si acaso, bueno, es que este es fósforo total, ¿ya? Es como lo saco directamente ya de la cabeza, ya ni siquiera lo escribo, ¿ya? Metales, hidrocarburos totales de petróleo, dureza y los métodos microbiológicos. Los microbiológicos como qué, coliformes totales, coliformes fecales, E. coli, entre otros, ¿no? O sea, hablamos también de virus, bacterias, ¿no? Otros microbiológicos. En suelo, metales, igual TPH, que es hidrocarburos totales de petróleo. En el caso de calidad de aire, PTS, pero me van a decir, Carlos, pero PTS ya no está en el ECA de aire, correcto, ¿no? Pero en algunas minerías, ya, que todavía tienen su instrumento de gestión ambiental, algunas tienen también PTS, ¿no? O sea, y de repente también el PTS también puedes hacer una evaluación, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, ya, comencemos por lo más difícil, a ver. Calidad de aire. PTS, todos estos son materiales particulados. Ya, el PTS, partículas totales en suspensión, material particulado de 10 micras y material particulado de 2.5 micras. En España ya están viéndose el material particulado del 1.0, entonces yo supongo que de acá a unos 5 o 10 años fácil va a llegar una normativa de calidad de aire, creo que en 10 años más o menos, ya, porque más o menos tienen ese nivel de las normativas ambientales acá en Perú, ya. Debería como máximo en 5 o 10 años debe estar acá ya, el PM1. Entonces iba a ser otra revolución, ya, por el tema de la normativa ambiental. A ver, PTS es mayor, PM10 es menor que PTS y el PM2.5 es menor que el PM10. Ahora, Carlos, pero ¿el PM2.5 puede ser igual al PM10? Sí. ¿Podría suceder? Sí, claro, podría suceder. El PM2.5 puede ser menor o igual que el PM10. Igual. El PM10 puede ser menor o igual que el PTS. Ahora, como desarrollo, normalmente los puntos de calidad de aire están en Barlo y en Sota, en Barlovento y en Sotavento. Entonces, de acuerdo a la imagen, ustedes pueden determinar en dónde van a colocar su estación de muestreo, dependiendo de la dirección de viento. Entonces, si lo colocas en Sota, que normalmente lo puedes colocar en Sota, y la dirección del viento, ya, se supone que en Barlo debería ser menor que en Sota. ¿Por qué? Porque todos los contaminantes van hacia este lado. Entonces, si es que un laboratorio te dice, oye, ¿sabes qué? No, mira, ¿sabes qué? Mi barlovento es mucho mayor que tu sotavento. Y a veces el laboratorio dice, bueno, por si acaso yo no me equivoco, ¿ya? Pero en este caso, bueno, no es así, ¿ya? Tú tienes un barlo y un sota directamente relacionado, ¿ya? Y puedes decidir cuándo este barlo y este sota puede dar algo confiable. Entonces, en esta confiabilidad, ya, podría ser, podría ser de que hasta
que el barlo sea igual que el sota, ¿ya? Pero es muy poco probable que el barlovento sea mucho más alto. Es como que decirte de que, obviamente, si tu rosa de viento es hacia la dirección que dice la imagen, ¿ya? Es como que decirte de que si la industria va a limpiar el aire, y como va a limpiar el aire, el sota va a ser menor, ¿no? Entonces es algo un poco ilógico, ¿no? Entonces, bajo ese contexto podrías analizarlo. En el caso del suelo, a veces se sugiere analizar mucho el tema de los metales y los hidrocarburos totales. En el caso de los metales, están relacionados ya con los hidrocarburos, ya. Siempre cuando se analiza en el caso de calidad de suelo, en el caso de los TPHs sugieren con el tema de hidrocarburos netos, ya sea pesados o livianos, dentro del suelo, ¿no? Hablamos de las fracciones livianas, fracciones medias o fracciones pesadas. Imaginen en fracciones pesadas, ¿no? En un derrame, por ejemplo, no sé, de una industria, o, no sé, un derrame, ¿se acuerda que habíamos visto el derrame de un generador, ¿no? Ese generador podría tener así derrame y que le evalúen una cierta cantidad en la fracción pesada, ¿no? Entonces, obviamente que si tengo pesados aquí, voy a tener metales. Al tener metales, ya, voy a tener una, una gran cantidad, de repente, perdón, si tengo hidrocarburos, voy a tener metales. Entonces, esa relación podría ser. Ahora, si es que de repente hoy, mira Carlos, yo solo pedí hidrocarburos y me pidieron metales y resulta que el laboratorio me dio metales menor al límite y yo tengo un montón de hidrocarburos. Habría que ver cuál sería el proceso que tiene ese derrame o qué cosa se derramó, ¿no? Entonces, habría que verlo y depende de eso se podría sacar una consistencia mucho más fidedigna, ¿no? Ahora, calidad de agua es simple, pero es complejo porque hay muchos parámetros. Por ejemplo, tú puedes controlarlo, el TCS, que son los sólidos suspendidos totales, puedes controlarlo con tu variación de turbidez. Ya, Carlos, me dieron un informe de ensayo que me decía turbidez 50. Ya, entonces, y me dicen turbidez 50 y resulta que me dicen de que los TCS salen, no sé, 250. Y te diría que eso no es correcto, porque se supone que hay una relación en las normas, en el método de ensayo, que te dice que el TCS con la turbidez se relacionan en una relación entre 1.15 y 1 y 0.95. 0.95 y 1.15. Entonces no debería salirse de ese lado si es que fuera de otra naturaleza o si es que el método de ensayo estuviera mal aplicado. Ahora, si está mal aplicado, bueno, pues, o sea, hay varias situaciones ahí. Ahora, aceites y grasas. ¿Relacionado con qué? Relacionado con estos dos amigos, con el DBO y con el DQO. ¿El DBO qué es? El DBO es la demanda bioquímica de oxígeno. En el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, tienes una condición de que a mayor DBO, ya tienes una mayor demanda. ¿Qué quiere decir? Una mayor consumo de oxígeno. O sea, cuanto más se consume de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno sube. O sea, como un consumo bioquímico, o sea, biológico, que una especie está consumiendo el oxígeno. Entonces, imaginen que uno está en la piscina, trata de consumir oxígeno, ya, y baja el nivel de oxígeno disuelto. Al bajar el nivel de oxígeno disuelto, va a aumentar el nivel de químico de oxígeno, esa relación. Entonces, yo tengo en los parámetros in situ, tengo un oxígeno disuelto pequeño, de 1, 2 o 3, entonces yo espero que el DBO sea alto. Ahora, si es alto, hay una carga orgánica importante. Entonces, esa carga orgánica importante la relaciono con qué? La relaciono con el aceites y grasas. ¿Qué es aceites y grasas?
son materia grasa que podría identificarse como, como compuestos directamente relacionados a los hidrocarburos, ¿ya? Entonces, si yo tengo de repente comida, podría ser, ¿no? De repente algunos desechos, unos efluentes, de repente industriales, ¿ya? Entonces, es muy probable de que, de que los aceites y grasas estén elevados y también está elevado el DBO y también está elevado el DBO. Vimos de que es un consumo de oxígeno a nivel de... Entonces, ¿el químico qué es? Es un consumo oxígeno químico. ¿Qué significa? Hay a veces algunas especies reaccionan con el oxígeno y produciendo otro componente. Al producir otro componente, están también consumiendo oxígeno. Ya, entonces, pero Carlos, ¿no son solo los biológicos? Sí, y los químicos también, correcto. Pero en el caso de los biológicos también dentro de sus propios organismos, por ejemplo, de los organismos vivos, y ahí supongo que me van a matar los biólogos, ya, dentro de sus organismos, entonces ellos también reacción química. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la demanda química DBO, porque también la química está relacionada con la bioquímica. El, el laboratorio me da un DBO de 50 y un DQO de 40, eso no es verdad. Ya, eso no es verdad y se lo puedo asegurar. Ya, ahora, el DQO, ¿en cuánto puede aumentar? Dependiendo de la especie. La literatura lo que nos dice es de que podría ser entre 1.5, entre 1 DBO, no sé, de 20, podría esperar hasta 200 de DQO, dependiendo de la naturaleza del agua. Si yo tengo un agua como un efluente industrial, ya podría esperar cualquier cosa. Efluente doméstico, yo podría esperar hasta un por 5, ¿ya? Dependiendo mucho de la naturaleza. De repente es agua natural o estancada, ¿no? Es otra naturaleza y habría que identificar de dónde está esa agua. Si es agua estancada, podría ser. Ahora, fósforo total. Este fósforo se relaciona con el DQO. ¿Por qué se relaciona? El DQO, como digo, que es el consumo de oxígeno por un... Entonces, el fósforo orgánica también va a estar contenida dentro del DQO. Entonces, si tienes un DQO alto, los metales. Metales lo relacionas con el tema de la conductividad, como justo les estaba diciendo en la primera parte. La dureza es el caso del calcio y el magnesio. Entonces, si es que tengo una conductividad alta, entonces podría esperar que las durezas sean un poquito elevadas. Si yo tengo el TPH, ya, con los aceites y grasas. ¿Por qué? Porque el aceite mismo es un hidrocarburo. Señor Carlos, el aceites y grasas es mucho mayor, porque el hidrocarburo es una parte, una cadena que está contenida dentro de la totalidad de los aceites. Los microbiológicos. Los microbiológicos son parámetros ya estadísticos, ya no son parámetros exactos. Entonces, ellos podrían relacionarse con la cantidad de DBO o con la cantidad de materia orgánica presente. Entonces, imaginen de que tengo un coliforme total de, a ver, de 36 por 10 a la 9, que es una barbaridad, ¿ya?
Entonces yo esperaría que tenga un DBO de cuánto, de 500, de 400, ¿ya? Pero no al revés. Imaginen que yo tengo un DBO de 500 y tengo un coliforme de 3.5 por 10 a la 3 o por 10 a la 2, ¿no? Entonces no es posible, no hay una relación. Más DBO, más microbiológicos. ¿Ok? Bueno, y por último punto, justo ya que me quedan unos minutos, por último punto, ya vemos el tema de los informes de ensayo, ¿no? Bueno, acá he sacado informes de ensayo de otros países, no, de unos laboratorios aquí en Perú y un laboratorio, si no me equivoco, ecuatoriano, ya, Santa Cruz, en Toledo, en España creo que es, ya. ¿Para qué? Para indicarle cómo es un informe de ensayo. Un informe de ensayo tiene condiciones, ¿no? Primero, necesitas que tener todo este encabezado. El primero, ¿eh? Bios laboratorios. Hay que hacerle cherry a este laboratorio. A ver. Biolaboratorios. Tengo un número de registro y este número de registro está respaldado por el sello de INACAL. El sello INACAL dice, pero ¿para qué sirve? Ese sello INACAL te va a respaldar al menos cuando tú presentes tu informe de ensayo, tu jefe ambiental, cuando presentes tu informe de ensayo que has subcontratado a tu laboratorio para que lo puedan recepcionar en OEF, en MINAN o en la entidad competente. A ver. Y bueno, tiene que tener la caída, ¿no? Esta caída de los informes de ensayo están directamente relacionados con una directriz de INACAL, ¿ya? Y todos los laboratorios acreditados y que tengan este loguito, ya, deberían tenerlo. Ya obviamente las condiciones, cuándo ha sido la fecha de recepción, cuál es el estado, ¿no? Ahora, hay por ejemplo, de repente dice, pero Carlos, o sea, yo tengo mi muestra y yo la llevo al laboratorio. Ya, ya, genial, no hay problema, el laboratorio te la va a analizar. Ya. Otra cosa que el laboratorio va a colocar en la parte de aquí, en la presentación estado o la cantidad de muestras recibida o algo, te lo va a colocar. No fue muestreada por el laboratorio y de repente este logo desaparece. Es un informe de ensayo no acreditado porque el laboratorio no lo muestreó. ¿Por qué? Pero yo lo hice bien, Carlos, pero no es así. La acreditación, según la ISO 17025, la última versión, la versión del 2017, lo que te incluye es el muestreo. O sea, el muestreo debe estar dentro del método de ensayo. Ahora va a decir, pero ¿cuál es el método de ensayo, Carlos? Vamos a la otra hoja. Vamos aquí. Normalmente los informes de ensayo tienen dos hojas. Una es de la presentación. Todo letritas y todo bonita, bonita y todo. Y a veces los jefes ambientales no lo leen. Léanlo, por favor. Acá te dice toda la descripción de que el laboratorio indica. Laboratorio te dice, ¿sabes qué? No sé, ingeniero Rodríguez, no sé, ingeniero Rodríguez o ingeniero Alba dice que ha enviado su muestra. Ay, 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 yo me fijo acá nomás. No, fíjate acá, porque podría ser que acá tenga un descargo del laboratorio diciendo de que, ¿sabes qué? Yo no tengo la culpa, yo recibí tu muestra en estado que no es correcto. Entonces, como no es correcta como te digo, como no es correcta tu muestra, igual yo te voy a dar un informe de ensayo, pero te lo voy a dar sin acreditar. Y sin acreditar, ¿qué significa? Que en teoría no te sirve. Y no te sirve porque si tú le envías a la entidad competente te va a mandar un informe diciendo que tus resultados no son acreditados. Y como no son acreditados, vuelve a monitorear. Y esa plata, Carlos, nadie te la regresa. Nadie te regresa tu dinero y tienes que hacer otra vez el muestreo. Yeah. Y bueno, a veces no por un tema económico,
se espera que a veces en las partes comerciales técnicas podrían ser mucho más confiables, ¿no? En este caso, para que puedan decirle al cliente cuál es la alternativa de solución, ¿no? Ahora, pasamos a la otra parte. Métodos, unidades, resultados. Ahora, ¿la norma qué te dice? ¿La norma qué te dice? La norma te dice que identifiques parámetros, el método que has seguido y los límites de detección. Bueno, acá en este informe de ensayo no hay límite de detección, pero a veces lo confunden también. Hay algunos laboratorios que dicen, bueno, primero coloco acá, por ejemplo, el límite de detección, o de repente tienen otra hoja, antes de esta, antes de los resultados, otra hoja que te describe lo mismo y te dice todo esto con los límites de detección. Ojo, los límites de detección no son el resultado. Ya, a veces tú, jefe ambiental, dices, coges ese y todos los parámetros que he hecho salen menor al límite, salen menores, todos salen menores. Falso. Eso no es así. Los límites de detección, la unidad detectable del método en ese laboratorio. Dice, sabes que, ya es, no sé, 20, 50, no sé. Entonces, hay algunos laboratorios, tu jefe ambiental hace la contratación, dile, ¿con qué normativa quieres trabajar? ¿Con qué normativa quieres trabajar? Por ejemplo, y eso te va a evitar también reducir. ¿Por qué? Por ejemplo, es diferente, y un tip le doy, es aceites y grasas en base al decreto supremo 010, ya, por el tema de los valores máximos admisibles, ya, que hacer aceites y grasas bajo el ECA de agua. ¿Por qué? Porque el ECA de agua te dice que el límite de, o sea, que debe regir, o sea, que debe ser menor a esa unidad, tiene que ser 0,5. Y el DS010 lo que te dice es que tienes que ser menos de 500. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Yo, Carlos, podría llamar al laboratorio, no sé, el laboratorio Juanito, y digo, laboratorio Juanito, ¿sabes qué? Yo quiero que me analices aceites y grasas. ¿En dónde? Va a decir, ay, yo tengo unos puntos acá y quiero que me cotices. ¿En qué matriz? No sé, en agua. ¿Ya? Entonces, si es que el laboratorio, bueno, podría pasarse de vivo, ¿ya? Te puede decir, bueno, ya, genial, yo te lo analizo y te envío una cotización, pero por una técnica distinta. La técnica de infrarrojo es para la normativa del ECA de agua, con un límite muy bajo. ¿Por qué? Porque se utiliza un espectro infrarrojo ya para realizar la lectura. Y eso es mucho más caro que una técnica gravimétrica, una, el parámetro de aceites y grasas para los valores máximos admisibles. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ves lo mismo? No. Utilizas un equipo acá y utilizas otro equipo. Y hay la diferencia, que la balanza está, no sé, pone 25.000 soles y el infrarrojo está alrededor de 300.000. Por ende, los cuidados son mayores y el precio de tu análisis es mayor. Al ser una, como les una cotización por un punto, 2 puntos, 50 puntos, no sé, mucho mayores que utilizando otra técnica. Ahora,
Si es que lo tienes, no sé, sobre los $12 el de gravimetría, el otro lo tienes sobre los $25. Pero Carlos, no es mucho, ya. Eso no está contenido los gastos de muestreo y los gastos logísticos. Entonces todo suma. Y al sumar, tu jefe ambiental, le vas a mandar una cotización a tu jefe y tu jefe te va a decir, redúceme el presupuesto. Y sí podrías reducir el presupuesto sabiendo las técnicas, ¿no? Entonces, y en esa de las técnicas hacer y los podrías desarrollar hasta tú mismo hacer tu evaluación. Obviamente al laboratorio también le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Ármame mi informe también de muestreo, ¿no? Ármame mi informe de consistencia también. Ya, genial, de ese laboratorio, genial, pero sube los precios. Y sigues haciendo, y normalmente, al menos en el sector privado, a reducir sus costos. Cuanto reduce más tus costos, dependiendo de la naturaleza del costo, eh, tu organización es mucho más eficiente, perdón, tu trabajo es mucho más eficiente, ¿ya? Y de repente ese costo podrías utilizarlo en otras cosas, ¿no? Y al saber todos estos puntos, podrías manejar mucho mejor a los laboratorios, las puertas. Y como el conocimiento nos abre muchas puertas, a veces es muy bien visto de que nosotros mismos tengamos que hacer nuestras propias evaluaciones. Si es que contratamos al mismo laboratorio, ¿ya? Si bien es cierto, al laboratorio yo lo puedo contratar, ¿ya? Y le puedo decir, oye, laboratorio, genial contigo, ¿no? Genial contigo, pero yo necesito hacer tal o cual cosa. Y en ese tal o cual cosa yo podría tener o muchos puntos. Evaluar todas las condiciones necesarias para que se pueda ver eso, ¿ya? Siempre es bueno tener las condiciones apropiadas para este nivel, ¿no? Siempre, siempre hay las condiciones adecuadas para que se puedan ver, ¿ya? Y las necesidades propias, ¿no? Entonces, bajo esos esquemas y bajo esos puntos, ¿ya? Que justo los he tratado de resumir lo más pronto posible, ¿ya? Se podrían tener muchas alternativas para que ustedes puedan evaluar sus propios puntos propios de consistencia técnica, sus propios puntos de calidad mismo. Entonces, bajo esos lineamientos, les podría, a veces es bueno contratar a laboratorios, ¿ya? Y a veces es mejor que uno sepa qué cosa está contratando. En esos términos, ya, sería muy bueno que ustedes de repente, tu jefe ambiental, ya, puedas definir cuáles son tus puntos de llegada y que puedas tener lo más objetivamente posible tu calidad vista, ¿no? Bueno, bajo esos temas, consultas, ya sea los números y los correos, si es que gustan hacer consultas directas, ya nos pueden mandar un correo, nos pueden llamar directamente. Nosotros estamos muy abiertos a, a tener las consultas necesarias en cualquier tipo, ¿ya?